quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimado alumno, soy tu maestra Santa Méndez y desde aquí te doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Como siempre, es bueno recordarte que cuando nos esforzamos logramos grandes resultados. Deja que se escuche tu voz a través de tus escritos. Puedes convertirte en mensajero de esperanza. Por eso estás aquí, porque tienes un compromiso con la excelencia.
Quédate con nosotros e invita a otros a aprender contigo. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. En las clases anteriores estuvimos trabajando el tema del editorial, definido como un artículo periodístico que presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. Es bueno enfatizar que no lleva firma, ya que expresa la opinión del medio periodístico. Lo podemos delimitar entre los textos periodísticos argumentativos, por lo que presenta una posición o postura sobre determinadas situaciones. Cuando lees un editorial, debes sentir que su objetivo es crear conciencia sobre el hecho y sus consecuencias para la sociedad. Para lograr esta meta, es importante que las ideas se muestren con una exposición clara y precisa de los hechos o noticias que se van a comentar. Una explicación crítica, que no es más que el abordaje que hace el editorialista del tema. El escritor tiene la oportunidad de exponer su parecer o punto de vista con cada juicio emitido. Cada juicio de valor debe ser justificado. Finalmente, se concluye con un detalle de las ideas más importantes, aquellas que muestran la utilidad o relevancia de la noticia y acontecimiento. Las personas que piensan generan ideas, y si hay ideas que son contrapuestas, existe la posibilidad de generar debates. Como toda clase de texto, también el editorial tiene sus tipos según su contenido. Veamos. Editorial de tesis. Artículos en los que se intenta mostrar de manera clara la opinión a favor o en contra de un hecho o persona determinada. Editorial interpretativo. Es el que se caracteriza porque incluye desde causas o efectos hasta conjeturas y percepciones de un hecho o cuestión. Editorial de acción. Este intenta conseguir que actúe el receptor del editorial y que adquiera una conciencia muy clara acerca de lo que se está contando. Editorial explicativo. Es el que se dedica a exponer y detalla toda una relación de hechos sin que se puedan deducir opiniones concretas sobre estos en ningún momento. Editorial para convencer. Se dispone en forma retórica, argumentaciones y contraargumentaciones, para tratar de llegar al ánimo del lector. Vamos a ponerlo más claro. Recuerda que los buenos lectores se hacen preguntas y tú eres un buen lector. Acompáñame a leer y posteriormente identificar cuál es la intención de este editorial, publicado por el diario El Comercio, titulado Los daños irreparables de las fake news. Los daños irreparables de las fake news. El anuncio del principal ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, de suprimir la publicidad política es sin duda audaz y retado, y puede corregir el rumbo perdido de las redes sociales. La influencia creciente de la tecnología invade todos los espacios de la vida. Su uso en negocios, salud, comunicación y educación es potente y penetra en todos los rincones. Una deriva perniciosa está en la divulgación de fake news o falsas noticias, que desorientan y son usadas para generar corrientes de opinión públicas de alcances impredecibles. Twitter tiene más de 320 millones de usuarios y si bien no alcanza los números descomunales de otros sistemas, su influencia es sumamente importante en la comunicación. Recientes estudios dan cuenta de que el 86% de las personas se quedan con la primera versión de los hechos que reciben por las redes sociales. No se dan el trabajo de contrastarlas ni confirmarlas. Esta realidad es aprovechada, desde luego, por los sistemas subterráneos de protervos intereses, pescadores a río revuelto, vendedores de sustancias prohibidas, pornografía y trata de personas. Fenómenos como el triunfo de Donald Trump, el apoyo al Brexit y otros ejemplos recientes y cercanos ilustran el alcance de las redes sociales y su influencia. Muchas de las protestas, ataques, tomas de edificios en Chile, Barcelona o Quito
se movieron por redes e interconectaron a miles de usuarios, partidarios o seguidores poco conscientes, sin tiempo para la reflexión ni para formularse preguntas más profundas. Tal es el ámbito de riesgo del manejo de redes sociales que la Unión Europea lo advierte y podría estudiar medidas regulatorias, según una información de Bloomberg. La primera reacción a la decisión de Twitter llegó desde el cuartel general de la campaña de reelección presidencial de Trump, criticándola. Los grandes beneficios de la interconexión y la comunicación viajan por las mismas autopistas que la oferta criminal y la propaganda mentirosa, por ahora sin pudicicia, control ni temor. Unos puntos que mueven a pensar a toda la sociedad. Si analizaste bien, y sé que así es, habrás observado que este editorial se puede decir que corresponde al editorial de tesis. Sin embargo, tiene fragmentos que corresponden a editorial explicativo y editorial para convencer. ¿Lo notaste? ¿Quieres volver a verlo? Claro que sí. Observa detenidamente el tipo de editorial. Una deriva perniciosa está en la divulgación de fake news o falsas noticias, que desorientan y son usadas para generar corrientes de opinión públicas de alcances impredecibles. ¿A qué corresponde este argumento? ¿Es explicativo o quiere convencer? Tus análisis siempre son valiosos. Escucha atentamente la siguiente. Recientes estudios dan cuenta de que el 86% de las personas se quedan con la primera versión de los hechos que reciben por las redes sociales. No se dan el trabajo de contrastarlas ni confirmarlas. Elige la opción que corresponde. ¿Este fragmento es explicativo o para convencer? Si dijiste que es explicativo, estás en lo correcto, dado que se apoya de datos y hechos para llegar a razonar con el lector. La primera reacción a la decisión de Twitter llegó desde el cuartel general de la campaña de reelección presidencial de Trump, criticándola. El escritor se auxilia de un estilo propio, pero apegado a la normativa de la lengua. Este uso cuidadoso de la coherencia y la cohesión son los que permiten llegar a tocar fibras sensibles del lector. Por esto, es necesario observar algunas características esenciales del editorial. Veamos. Debe ser breve. No se dirige en primera persona del singular, sino con el plural. Nosotros. Sustancioso. Rico en ideas realmente sustanciosas. Que cada frase tenga una razón, que no haya palabrerías inútiles ni retorcimientos retóricos. El editorial buscará producir en sus escritos los pensamientos críticos y argumentativos de los lectores. Contundente. Se expresa de manera directa sin titubeos. Afirmativo, que no se limite a reprobar, sino que proponga soluciones. Penetrante, es decir, que no se quede en la superficie de los asuntos que aborda, sino que vaya más allá. Este puede generar contradicciones y opiniones diferentes con respecto al tema planteado. Trascendente, que su juicio resulte perdurable y de influencia en la confirmación de criterios. Ágil. Su redacción debe ser fluida y clara, con lógica y sin rebuscamiento para que su lectura no resulte cansada, aburrida o incomprensible. ¡Qué bueno que sigues aquí! Eso significa que estás interesado en tu formación. Estoy segura de que has aprendido acerca de los tipos y características del editorial. Todo lo que aprendas será útil en tu propia redacción. Recuerda que vas a escribir un editorial. Por eso es bueno reiterar
que el editorial es un artículo periodístico que presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. Este pertenece a los textos periodísticos argumentativos, por lo que presenta una posición o postura sobre determinadas situaciones de la sociedad. Estimados alumnos, luego de haber estudiado sobre el concepto, la estructura, función, características y tipos de editoriales, les pido que vayan a su cuadernillo. Allí encontrarán otras actividades para fortalecer sus conocimientos. De igual manera, continúa trabajando con tus maestros y sus asignaciones. Vamos a cuidarnos, seamos responsables con nuestra salud y la de los demás. Aprovecha este tiempo tan valioso para fortalecer tu espíritu y desarrollar tus capacidades. Si quieres un futuro mejor, trabaja en tu presente. Las bendiciones del cielo son para ti y tu familia. Hasta pronto. Bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Feliz de compartir nueva vez contigo. Soy Sonia García y te invito a permanecer aquí conectado conmigo. Continúa usando mascarillas y manteniendo el distanciamiento social para preservar la salud, aprendiendo desde casa. En la clase de hoy iniciaremos el tema de los fluidos y para esto debemos lograr ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, diseñar y ejecutar experimentos para determinar la densidad de diferentes objetos, comunicando satisfactoriamente sus resultados. ¿Estamos listos? Empecemos. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Presta mucha atención a las siguientes informaciones. Sabemos que la materia existe en 4 estados fundamentales que son sólido, cuyas partículas están fuertemente atraídas y mantienen su forma debido a que sus partículas no se desplazan fácilmente. El estado de plasma, que lo encontramos en las estrellas como el Sol. El estado líquido, aquellos que presentan enlaces débiles entre sus moléculas, lo que les permite cambiar de forma, pero no se comprimen. Y por último, el estado gaseoso, que además de cambiar de forma, se puede comprimir hasta disminuir su volumen. Tanto los líquidos como los gases pueden considerarse fluidos. Entonces, ¿qué es un fluido? Es toda sustancia que se puede localizar en la naturaleza, en los estados líquidos o gaseosos, tienen gran facilidad de movimiento entre sus partículas, por lo que alteran su forma ante cualquier fuerza exterior. Entonces, como las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas pero no pueden resistirse al cambio, la acción de alguna fuerza continúa sobre ellos, como por ejemplo, la gravedad los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo. Su nivel de fluidez en ese sentido dependerá de su viscosidad. Algunos ejemplos sencillos de fluidos son el agua, el aceite, el aire, el alcohol, la magma volcánica o lava, la salsa de tomate, la pintura, los gases nobles como el neón, el xenón, el kriptón
y el helio. La sangre, mezclas húmedas de agua con harina o agua con cemento. ¿Qué parte de la física estudia los fluidos? La mecánica de fluidos es la parte de la física que estudia los fluidos tanto en reposo como en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica se divide en la estática de fluidos o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en reposo o en equilibrio, y la dinámica de fluidos o hidrodinámica, que trata de los fluidos en movimiento. Ahora consideraremos los fluidos en reposo, estudiados por la hidrostática. Las propiedades más importantes de los fluidos son viscosidad. Se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, una sustancia como la miel es sumamente viscosa y fluirá mucho más lenta que el alcohol o el agua. Densidad es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen de fluido. Volumen. Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando la longitud, la altura y el ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contenga. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro de él. Por ejemplo, un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen de agua completo, lo cual se traduce en mayor presión que estando en la superficie. También la presión se define como una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. En el sistema internacional, la unidad de la presión es el pascal, cuya abreviatura es PA, que se define como la fuerza ejercida por un newton sobre la superficie de un metro cuadrado, esto es, newton sobre metros cuadrados. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme y perpendicularmente a la superficie, la presión o P viene dada por la siguiente ecuación. P es igual a fuerza sobre área, lo que es lo mismo, P es igual a F sobre A. Por ejemplo, si una chica de 150 libras que pesa 666.8 newtons pisa a otra persona con un zapato con un área de 1 centímetro cuadrado, suponga que la chica ha descansado todo su peso momentáneamente sobre la persona. ¿Cuál ha sido la presión que siente la persona al ser pisada? Tenemos los siguientes datos. El peso de la chica es de 666.8 newtons y la fuerza aplicada fue en un área de 1 centímetro cuadrado, que convertido a metro es igual a una 10 milésima de metro cuadrado. Según la operación tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie o área, que sería lo mismo que 666.8 newton dividido entre una 10 milésima de metro cuadrado, lo que nos da un resultado de 6.668.000 pascales, que mejor expresado es igual a 6.668 por 10 a la 6 pascales. Si comparamos con la presión atmosférica a nivel del mar, que es 101.3 kilopascales, podemos observar que se siente 66 veces más la presión atmosférica. En los fondos marinos, la presión es muchas veces mayor que la de la atmósfera terrestre. Capilaridad. Esta fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos le permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad. Esto se debe en parte a la tensión superficial. Por ejemplo, esta permite a la savia bruta subir por el tallo de una planta desde el suelo.
Te invito a que experimentes con un tallo de apio o una flor blanca. Lo que elijas cambiará de color, así como te muestro en esta imagen. ¿Qué es la tensión superficial? En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido tiene una resistencia para aumentar su superficie. Presta atención al siguiente video donde se demuestra qué es la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, éstas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Practica estos sencillos experimentos en tu casa y comprueba la tensión superficial. Ahora nos enfocaremos en la densidad, el volumen y la presión de los fluidos. ¿Qué es la densidad? Se define como la relación entre masa y el volumen de un cuerpo. Es una magnitud escalar y su expresión matemática es la siguiente. D es igual a M sobre B, donde D es la densidad, M es la masa y B es el volumen. Un ejemplo de la vida diaria lo vemos cuando colocamos agua con hielo. Este último flota sobre el agua debido a que es menos denso. O al mezclar aceite y vinagre. El aceite flota por tener menos densidad que el vinagre. También muchos objetos están siendo fabricados con metales menos densos, como las bicicletas, cohetes y aviones, lo que contribuye a aumentar su velocidad. Te mostraré los siguientes ejemplos de densidad en los fluidos. Ten pendiente que en el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metros cúbicos y en el sistema sexagesimal se mide en gramos sobre centímetros cúbicos o cc. Si despejamos la masa de la ecuación anterior, tenemos que M es igual a D por B. Se mide en kilogramos en el sistema internacional y en el sexagesimal la masa se mide en gramos. El volumen o B se expresa como B es igual a M sobre D. El volumen se mide en litros, en metros cúbicos y en el sistema sexagesimal en mililitros o centímetros cúbicos o cc. En el caso de volumen se suele usar también, muy típico en el hogar, el galón, el litro, el mililitro, el centímetro cúbico o cc.
Obteniendo la relación, tenemos que un galón es igual a 4.55 litros. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o cc. También un litro es igual a 1000 mililitros. Y un mililitro es igual a un cc, que es lo mismo que un centímetro cúbico. Muy bien, ahora veamos un ejemplo de densidad. A un estudiante se le ha planteado que determine la densidad de un aceite de coco que le han llevado, cuya masa es de 1.8 kilogramos y ocupa un volumen de 2 litros. Veamos nuestros datos. Aquí tenemos que nos piden la densidad del aceite de coco. La masa del aceite es de 1.8 kilogramos y su volumen es de 2 litros. Para calcular la densidad, la fórmula es igual a masa dividido entre el volumen. Vamos a realizar nuestra operación. Tenemos que densidad será igual a 1.8, que es la masa, dividido entre su volumen, que es igual a 2 litros. 1.8 entre 2 es igual a 0.9 kilogramos sobre litro. Entonces tenemos que la densidad del aceite de coco es igual a 0.9. Anotamos nuestros resultados. Densidad es igual a 0.9 kilogramos sobre litro. ¿Te fijaste qué fácil es calcular la densidad? Bien, veamos otro ejemplo. Ahora veamos un ejemplo de volumen. ¿Cuál es el volumen de un trozo de hierro de 30 kilogramos de masa si su densidad es de 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico? Veamos los datos. Tenemos que nos piden el volumen. La masa nos dice que son 30 kilogramos y la densidad del hierro es de 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La fórmula para calcular el volumen es igual a masa sobre densidad. Vamos a la operación. Tenemos que, para calcular el volumen, dividimos la masa, que es igual a 30 kilogramos, entre la densidad del hierro, que es igual a 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Al dividir la masa entre la densidad, tenemos que eso es igual a 3.846 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces ahí, ¿por qué nos quedó metros cúbicos? Porque se elimina kilogramos con kilogramos y nos queda metro cúbico, que es la unidad para medir el volumen. Entonces colocamos nuestros resultados. Tenemos aquí que el volumen es igual a 3.846 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Muy fácil, ¿verdad? Luego de estos ejemplos, ¿qué te parece si practicamos en casa? Ten en cuenta que puedes acudir a tu maestro guía si tienes alguna duda al realizar los ejercicios. Ejercicio 1. Una mujer que pesa 60 kilogramos está apoyada sobre la punta de una de sus zapatillas, que tiene un área de 0.22 centímetros cuadrados. Halla la presión que ella hace al piso. Ejercicio 2. Un recipiente contiene 10 litros de agua. ¿Cuál es su masa? La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ejercicio 3. Si una sustancia de 52 gramos de masa tiene un volumen de 2.5 centímetros cúbicos, ¿cuál es la densidad de la misma? Ejercicio 4.
Si una sustancia posee una densidad de 5.8 kilogramos sobre metros cúbicos y una masa de 850 gramos, ¿cuál es su volumen? También puedes practicar en casa realizando el siguiente proyecto sobre densidad. Coloca un huevo en una cacerola con agua del grifo o de la llave. A continuación, disuelve sal en el agua hasta que el huevo flote. ¿Cómo se compara la densidad de un huevo con el agua de la llave o del grifo y con la del agua salada? Recuerda que puedes convertir los gramos a kilogramos dividiendo los gramos entre 1000. Escribe tus resultados en tu cuaderno y socializa con tus compañeros y maestro. Y bien, ¿qué te parecieron las propiedades de los fluidos? En la clase de hoy vimos los fluidos y sus características. Observamos ejemplos de la vida diaria de fluidos y su importancia en la fisiología de las plantas. Aprendimos que la hidrostática es la ciencia que estudia los fluidos en reposo. Por igual, analizamos las propiedades más importantes de los fluidos, como son la viscosidad, la densidad, la presión, el volumen. Vimos ecuaciones y las unidades. Resolvimos ejemplos y ejercicios de esta para mantenernos aprendiendo. Y conocimos lo que es la tensión superficial y cómo funciona. Muy interesante nuestra clase de hoy. Sé que has aprendido bastante. Te invito a profundizar más sobre el tema y a repasar esta clase que te servirá de base para la próxima, donde continuaremos con el tema de los fluidos. Recuerda seguirte cuidando para preservar la salud. Gracias por tu atención. Que tengas feliz día. Welcome back. My name is Juan Wilmore, your English teacher, dándoles la bienvenida a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes de sexto grado de secundaria de la promoción 2020-2021. Espero que se sientan muy bien el día de hoy. Yo estoy feliz ya que puedo llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet para así traerles la lección de hoy, en donde continuaremos hablando sobre el tema Asking for explanations and arguments and giving explanations and arguments. Pedir explicaciones y argumentos, pero también dar y ofrecer explicaciones y argumentos. Let's begin. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. Welcome to this new lesson. This time, you will work with vocabulary, grammar, and reading comprehension connected to the function asking for and giving explanations and arguments. For this particular function, the focus will be on school. You will also have an opportunity during this lesson to assess your own knowledge before and after you complete it. Enjoy this learning experience. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta vez trabajarás con vocabulario, gramática, comprensión lectora y destrezas de escritura relacionadas a la función solicitar y ofrecer razonamientos y explicaciones. Durante esta función en particular, el tema será la escuela. También tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos antes y después de completar la unidad. Que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. La mejor forma de que ustedes se den cuenta qué tanto han avanzado en el aprendizaje del idioma es precisamente autoevaluando sus conocimientos
Así que verifícalos con el self-assessment del día de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 4 sentences using because and since. I can write at least 4 sentences using because and since. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones usando la palabra because y since. Muy bien, vamos a repasar un poco lo que tratamos en la clase anterior. Because and since son 2 palabras que tienen un uso similar. Seguro debes recordar su significado y forma de emplearlos, ¿cierto? Vamos a repasarlo. Usamos because para dar un motivo o razón y la palabra since se usa para expresar resultado. Por ejemplo, I know you are a good student because you practice a lot. I know you are a good student because you practice a lot. Sé que eres buen estudiante porque practicas mucho. Y el otro ejemplo sería, since I practice a lot, my teacher says I am a good student. Since I practice a lot, my teacher says I am a good student. Como yo practico mucho, mi profesor dice que soy buen estudiante. También les propuse una tarea en la cual debían hacer 8 oraciones usando las palabras since y because, basadas en la imagen del planeta Tierra, una nota musical, una pelota de baloncesto y unos headphones. A continuación les voy a mostrar 2 ejemplos basándome en la tarea de la clase anterior para que puedas verificar si tu tarea está correcta y tengas más ideas para realizar las próximas. En el primer ejemplo que les muestro a continuación, yo utilicé la imagen del planeta Tierra y quise referirme a la geografía del planeta Tierra. Así que dije, since I studied geography all the weekend, I got an A in the exam. Since I studied geography all the weekend, I got an A in the exam. Como estudié geografía todo el fin de semana, obtuve una A en el examen. Para el siguiente ejemplo, tomé la pelota de baloncesto y creé la siguiente oración. The basketball coach of the school asked the team to practice a lot because we have the game next Saturday. Traducida sería, el entrenador de baloncesto de la escuela le pidió al equipo que practicara mucho porque tenemos un juego el próximo sábado. Si lograron realizarla, los felicito. Si no, no se preocupen, porque con lo que aprenderán hoy podrán formar esas 8 oraciones con suma facilidad. No se olviden de tomar nota. Ahora sí, demos inicio formal al material de hoy, donde estaremos profundizando más en el uso de las palabras since and because. Remember, because is used to focus on the reason of something. Because is used frequently in spoken English
as well as in written English. Since is used when we want to focus more on the result rather than the reason. Since is more formal than because. Presta atención al siguiente diálogo. Así tendrás una idea más clara de cómo suenan las palabras because and since cuando se usan apropiadamente. Escuchemos. Hello, David. You look happy. Yes, I am very happy because today is my birthday. Congratulations. Are you coming to my birthday party? I am so sorry, since I have to study for the exam. I can go to your birthday party. Presten atención al diálogo una vez más para que se fijen en los detalles y puedan realizar correctamente las actividades que les presentaré más adelante. Hello, David. You look happy. Yes, I am very happy because today is my birthday. Congratulations. Are you coming to my birthday party? I am so sorry, since I have to study for the exam. I can go to your birthday party. Great. Now, listen to another dialogue between Lisa and Robert at a concert. Escuchen otro diálogo entre Lisa y Robert en un concierto. No se olviden de tomar nota. Les recomiendo que le tomen una foto a su pantalla o grabar con su celular para que luego puedan mejorar su pronunciación. Why are you late, Lisa? Because the traffic was heavy. Okay. Since there was no public transportation, I had to take a taxi. Hurry up! Look, the concert is about to start. ¿Entendieron el diálogo? Aparentemente Lisa llegó tarde porque el tránsito estaba pesado y como no había transporte público, Robert tuvo que tomar un taxi. Escuchemos nuevamente. Presta atención. Why are you late, Lisa? Because the traffic was heavy. Okay. Since there was no public transportation, I had to take a taxi. Hurry up! Look, the concert is about to start. Estoy seguro de que los diálogos que acabamos de escuchar te han brindado una mejor perspectiva de cómo utilizar la palabra since y la palabra because. Recuerda que recientemente estuvimos hablando de las actividades que se pueden realizar en la escuela. Permíteme presentarte una lista de actividades para que encierres en un círculo las que hayas experimentado. Ten un dispositivo a mano donde puedas grabar o hacerle una foto a la pantalla en caso de que no tengas tiempo de copiarlas todas. Circle the activities that you have experienced at school. Encierra en un círculo las actividades que has experimentado en la escuela. Number 1. Being in a basketball team. Being in a basketball team. Number 2. Studying math. Studying math. Number 3. Playing with my friends. Playing with my friends. Number 4. Reading books. Reading books. Number 5. Researching on the internet. Researching on the internet. Number 6. Participating in a science project. No, in science projects. Number 6. Participating in science projects. Participating in science projects. Number 7. Writing poems. Writing poems. Number 8. Playing an instrument.
playing an instrument. PE classes. PE classes. That's number 9. Muy bien. Ahora te presentaré un texto audiovisual que contiene vocabulario y algunas actividades relacionadas con la escuela. School supplies. What's in your backpack? It's my book. I can read. Book. Book. It's my notebook. I can write on it. Notebook. Notebook. These are my scissors. I can cut the paper. Scissors. Scissors. It's my glue. I can stick them with it. Glue. Glue. It's my tape. I can put them with it. Tape. Tape. Is this your pencil case? Yes, it is. Pencil case. Pencil case. What's in your pencil case? These are my pencils and pens. I like to write. Pencil. Pencil. Pen. Pen. It's my eraser. I can erase and write again. Eraser. Eraser. It's my highlighter. I can mark with it. Highlighter. Highlighter. It is my ruler. I like to measure. Ruler. Ruler. These are my color pencils. I can draw a rainbow. Color pencil. Color pencil. There are things for school in my backpack. Review. Book. Notebook. Scissors. Glue. Tape. Pencil case. Pencil. Pen. Eraser. Highlighter. Ruler. Color pencil. El siguiente audiovisual que les voy a mostrar no solo contiene actividades que podemos realizar dentro de la escuela, sino también algunas que puedes realizar después de la escuela en tu tiempo libre. Toma las notas necesarias que puedan ayudarte para formar tus propias oraciones. Hobbies and interests. What do you like doing? Playing the guitar. I like playing the guitar in music class. Playing the guitar. Reading books. I like reading books in the library. Reading books.
Drawing. I love drawing with crayons. Drawing. Watching TV. I like watching TV on the weekend. Watching TV. Cooking. I love cooking for my parents. Cooking. Singing. I love singing in front of people. Singing. Dancing. I love dancing to hip-hop music. Dancing. Listening to music. I love listening to music before I go to sleep. Listening to music. Playing games. I love playing games with my brother. Playing games. Swimming. I enjoy swimming in the ocean. Swimming. Hiking. I like going hiking in the mountains. Hiking. Taking photographs. I love taking photos of my pet. Taking photographs. Playing basketball. I love playing basketball after school. Playing basketball. Riding a bicycle. I enjoy riding a bicycle at the park. Riding a bicycle. Review. Cooking. Dancing. Drawing. Hiking. Listening to music. Playing basketball. Playing games. Playing the guitar. Reading books. Riding a bicycle. Singing. Swimming. Taking photographs. Watching TV. El día de hoy tuvimos una clase muy dinámica. A través de los diálogos y los ejemplos planteados al principio, aprendimos más sobre el uso apropiado de las palabras since and because. Luego, mediante los audiovisuales, pudimos ver una serie de actividades que se realizan dentro y fuera de la escuela. Además, aprendimos nuevas palabras que pudimos añadir a nuestro vocabulario. Los motivo a continuar descubriendo palabras en inglés para conocer aún más actividades relacionadas con la escuela. Y para que identifiquen qué tanto aprendieron hoy, les presento una vez más la autoevaluación. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 4 sentences using because and since. I can write at least 4 sentences using because and since.
puedo escribir por lo menos 4 oraciones usando la palabra because y since. Gracias por haber estado con nosotros un día más. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy tanto como yo. Sin embargo, no quisiera despedirme sin antes asignarles una pequeña tarea para que puedan continuar aprendiendo en casa. Write a short paragraph talking about activities or experiences that you have enjoyed in school. Make sure to include words because and since. Escribe un párrafo corto hablando de actividades y experiencias que has disfrutado en la escuela. Asegúrate de incluir las palabras because y since. No dudes en pedir asistencia a tu maestro tutor cuando la necesites. Recuerda que no estás solo. Compártele tus tareas para que pueda corregirlas y así aprender más. Nos vemos en la próxima entrega. Take care each other. Have a great day. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. En las clases anteriores estuvimos trabajando el tema del editorial, definido como un artículo periodístico que presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. Es bueno enfatizar que no lleva firma, ya que expresa la opinión del medio periodístico. Lo podemos delimitar entre los textos periodísticos argumentativos, por lo que presenta una posición o postura sobre determinadas situaciones. Cuando lees un editorial, debes sentir que su objetivo es crear conciencia sobre el hecho y sus consecuencias para la sociedad. Para lograr esta meta, es importante que las ideas se muestren con una exposición clara y precisa de los hechos o noticias que se van a comentar. Una explicación crítica, que no es más que el abordaje que hace el editorialista del tema. El escritor tiene la oportunidad de exponer su parecer o punto de vista con cada juicio emitido. Cada juicio de valor debe ser justificado. Finalmente, se concluye con un detalle de las ideas más importantes, aquellas que muestran la utilidad o relevancia de la noticia y acontecimiento. Las personas que piensan generan ideas, y si hay ideas que son contrapuestas, existe la posibilidad de generar debates. Como toda clase de texto, también el editorial tiene sus tipos según su contenido. Veamos. Editorial de tesis. Artículos en los que se intenta mostrar de manera clara la opinión a favor o en contra de un hecho o persona determinada. Editorial interpretativo. Es el que se caracteriza porque incluye desde causas o efectos hasta conjeturas y percepciones de un hecho o cuestión. Editorial de acción. Este intenta conseguir que actúe el receptor del editorial y que adquiera una conciencia muy clara acerca de lo que se está contando. Editorial explicativo. Es el que se dedica a exponer y detalla toda una relación de hechos sin que se puedan deducir opiniones concretas sobre estos en ningún momento. Editorial para convencer. Se dispone en forma retórica, argumentaciones y contraargumentaciones, para tratar de llegar al ánimo del lector. Vamos a ponerlo más claro.
Recuerda que los buenos lectores se hacen preguntas y tú eres un buen lector. Acompáñame a leer y posteriormente identificar cuál es la intención de este editorial, publicado por el diario El Comercio, titulado Los daños irreparables de las fake news. Los daños irreparables de las fake news. El anuncio del principal ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, de suprimir la publicidad política es sin duda audaz y retado, y puede corregir el rumbo perdido de las redes sociales. La influencia creciente de la tecnología invade todos los espacios de la vida. Su uso en negocios, salud, comunicación y educación es potente y penetra en todos los rincones. Una deriva perniciosa está en la divulgación de fake news o falsas noticias, que desorientan y son usadas para generar corrientes de opinión públicas de alcances impredecibles. Twitter tiene más de 320 millones de usuarios y si bien no alcanza los números descomunales de otros sistemas, su influencia es sumamente importante en la comunicación. Recientes estudios dan cuenta de que el 86% de las personas se quedan con la primera versión de los hechos que reciben por las redes sociales. No se dan el trabajo de contrastarlas ni confirmarlas. Esta realidad es aprovechada, desde luego, por los sistemas subterráneos de protervos intereses, pescadores a río revuelto, vendedores de sustancias prohibidas, pornografía y trata de personas. Fenómenos como el triunfo de Donald Trump, el apoyo al Brexit y otros ejemplos recientes y cercanos ilustran el alcance de las redes sociales y su influencia. Muchas de las protestas, ataques, tomas de edificios en Chile, Barcelona o Quito se movieron por redes e interconectaron a miles de usuarios, partidarios o seguidores poco conscientes, sin tiempo para la reflexión ni para formularse preguntas más profundas. Tal es el ámbito de riesgo del manejo de redes sociales que la Unión Europea lo advierte y podría estudiar medidas regulatorias, según una información de Bloomberg. La primera reacción a la decisión de Twitter llegó desde el cuartel general de la campaña de reelección presidencial de Trump, criticándola. Los grandes beneficios de la interconexión y la comunicación viajan por las mismas autopistas que la oferta criminal y la propaganda mentirosa, por ahora sin prudencia, control ni temor. Unos puntos que mueven a pensar a toda la sociedad. Si analizaste bien, y sé que así es, habrás observado que este editorial se puede decir que corresponde al editorial de tesis. Sin embargo, tiene fragmentos que corresponden a editorial explicativo y editorial para convencer. ¿Lo notaste? ¿Quieres volver a verlo? Claro que sí. Observa detenidamente el tipo de editorial. Una deriva perniciosa está en la divulgación de fake news o falsas noticias, que desorientan y son usadas para generar corrientes de opinión públicas de alcances impredecibles. ¿A qué corresponde este argumento? ¿Es explicativo o quiere convencer? Tus análisis siempre son valiosos. Escucha atentamente la siguiente. Recientes estudios dan cuenta de que el 86% de las personas se quedan con la primera versión de los hechos que reciben por las redes sociales. No se dan el trabajo de contrastarlas ni confirmarlas. Presta mucha atención a las siguientes informaciones. Sabemos que la materia existe en 4 estados fundamentales que son sólido, cuyas partículas están fuertemente atraídas y mantienen su forma debido a que sus partículas no se desplazan fácilmente. El estado de plasma, que lo encontramos en las estrellas como el Sol. El estado líquido, aquellos que presentan enlaces débiles entre sus moléculas, lo que les permite cambiar de forma, pero no se comprimen. Y por último, el estado gaseoso, que además de cambiar de forma, se puede comprimir hasta disminuir su volumen. Tanto los líquidos como los gases pueden considerarse fluidos. Entonces, ¿qué es un fluido? Es toda sustancia que se puede localizar en la naturaleza, en los estados líquidos o gaseosos,
tienen gran facilidad de movimiento entre sus partículas, por lo que alteran su forma ante cualquier fuerza exterior. Entonces, como las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas pero no pueden resistirse al cambio, la acción de alguna fuerza continúa sobre ellos, como por ejemplo la gravedad. Los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo. Su nivel de fluidez en ese sentido dependerá de su viscosidad. Algunos ejemplos sencillos de fluidos son el agua, el aceite, el aire, el alcohol, la magma volcánica o lava, la salsa de tomate, la pintura, los gases nobles como el neón, el xenón, el criptón y el helio, la sangre, mezclas húmedas de agua con harina o agua con cemento. ¿Qué parte de la física estudia los fluidos? La mecánica de fluidos es la parte de la física que estudia los fluidos tanto en reposo como en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica se divide en la estática de fluidos o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en reposo o en equilibrio, y la dinámica de fluidos o hidrodinámica, que trata de los fluidos en movimiento. Ahora consideraremos los fluidos en reposo, estudiados por la hidrostática. Las propiedades más importantes de los fluidos son viscosidad. Se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, una sustancia como la miel es sumamente viscosa y fluirá mucho más lenta que el alcohol o el agua. Densidad es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en un mismo volumen de fluido. Volumen. Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando la longitud, la altura y el ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contenga. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro de él. Por ejemplo, un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen de agua completo, lo cual se traduce en mayor presión que estando en la superficie. También la presión se define como una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. En el sistema internacional, la unidad de la presión es el pascal, cuya abreviatura es PA, que se define como la fuerza ejercida por un newton sobre la superficie de un metro cuadrado, esto es, newton sobre metros cuadrados. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme y perpendicularmente a la superficie, la presión o P viene dada por la siguiente ecuación. P es igual a fuerza sobre área, lo que es lo mismo, P es igual a F sobre A. Por ejemplo, si una chica de 150 libras que pesa 666.8 newtons pisa a otra persona con un zapato con un área de 1 centímetro cuadrado, suponga que la chica ha descansado todo su peso momentáneamente sobre la persona. ¿Cuál ha sido la presión que siente la persona al ser pisada? Tenemos los siguientes datos. El peso de la chica es de 666.8 newtons y la fuerza aplicada fue en un área de 1 centímetro cuadrado, que convertido a metro es igual a una 10 milésima de metro cuadrado. Según la operación tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie o área, que sería lo mismo que 666.8 newton dividido entre una 10 milésima de metro cuadrado,
lo que nos da un resultado de 6.668.000 pascales, que mejor expresado es igual a 6.668 por 10 a la 6 pascales. Si comparamos con la presión atmosférica a nivel del mar, que es 101.3 kilopascales, podemos observar que se siente 66 veces más la presión atmosférica. En los fondos marinos, la presión es muchas veces mayor que la de la atmósfera terrestre. Capilaridad. Esta fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos le permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad. Esto se debe en parte a la tensión superficial. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta vez trabajarás con vocabulario, gramática, comprensión lectora y destrezas de escritura relacionadas a la función solicitar y ofrecer razonamientos y explicaciones. Durante esta función en particular, el tema será la escuela. También tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos antes y después de completar la unidad. Que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. La mejor forma de que ustedes se den cuenta qué tanto han avanzado en el aprendizaje del idioma es precisamente autoevaluando sus conocimientos. Así que verifícalos con el self-assessment del día de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 4 sentences using because and since. I can write at least 4 sentences using because and since. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones usando la palabra because y since. Muy bien, vamos a repasar un poco lo que tratamos en la clase anterior. Because and since son 2 palabras que tienen un uso similar. Seguro debes recordar su significado y forma de emplearlos, ¿cierto? Vamos a repasarlo. Usamos because para dar un motivo o razón y la palabra since se usa para expresar resultado. Por ejemplo, I know you are a good student because you practice a lot. I know you are a good student because you practice a lot. Sé que eres buen estudiante porque practicas mucho. Y el otro ejemplo sería, since I practice a lot, my teacher says I am a good student. Since I practice a lot, my teacher says I am a good student. Como yo practico mucho, mi profesor dice que soy buen estudiante. También les propuse una tarea en la cual debían hacer 8 oraciones usando las palabras since y because, basadas en la imagen del planeta Tierra, una nota musical, una pelota de baloncesto y unos headphones. A continuación les voy a mostrar 2 ejemplos basándome en la tarea de la clase anterior para que puedas verificar si tu tarea está correcta y tengas más ideas para realizar las próximas. En el primer ejemplo que les muestro a continuación, yo utilicé la imagen del planeta Tierra y quise referirme a la geografía del planeta Tierra. Así que dije, since I studied geography all the weekend, I got an A in the exam. Since I studied geography all the weekend, I got an A in the exam.
Como estudié geografía todo el fin de semana, obtuve una A en el examen. Para el siguiente ejemplo, tomé la pelota de baloncesto y creé la siguiente oración. The basketball coach of the school asked the team to practice a lot because we have the game next Saturday. Traducida sería: el entrenador de baloncesto de la escuela le pidió al equipo que practicara mucho porque tenemos un juego el próximo sábado. Si lograron realizarla, los felicito. Si no, no se preocupen, porque con lo que aprenderán hoy podrán formar esas 8 oraciones con suma facilidad. No se olviden de tomar nota. Ahora sí, demos inicio formal al material de hoy, donde estaremos profundizando más en el uso de las palabras since and because. Remember, because is used to focus on the reason of something. Because is used frequently in spoken English as well as in written English. Since is used when we want to focus more on the result rather than the reason. Since is more formal than because. Presta atención al siguiente diálogo. Así tendrás una idea más clara de cómo suenan las palabras because and since cuando se usan apropiadamente. Escuchemos. Hello, David. You look happy. Yes, I am very happy because today is my birthday. Congratulations. Are you coming to my birthday party? I am so sorry, since I have to study for the exam. I can go to your birthday party. Presten atención al diálogo una vez más para que se fijen en los detalles y puedan realizar correctamente las actividades que les presentaré más adelante. Hello, David. You look happy. Yes, I am very happy because today is my birthday. Congratulations. Are you coming to my birthday party? I am so sorry, since I have to study for the exam. I can go to your birthday party. Great. Now, listen to another dialogue between Lisa and Robert at a concert. Escuchen otro diálogo entre Lisa y Robert en un concierto. No se olviden de tomar nota. Les recomiendo que le tomen una foto a su pantalla o grabar con su celular para que luego puedan mejorar su pronunciación. Why are you late, Lisa? Because the traffic was heavy. Okay. Since there was no public transportation, I had to take a taxi. Hurry up! Look, the concert is about to start. ¿Entendieron el diálogo? Aparentemente Lisa llegó tarde porque el tránsito estaba pesado y como no había transporte público, Robert tuvo que tomar un taxi. Escuchemos nuevamente. Presta atención. Why are you late, Lisa? Because the traffic was heavy. Okay. Since there was no public transportation, I had to take a taxi. Hurry up! Look, the concert is about to start. Estoy seguro de que los diálogos que acabamos de escuchar te han brindado una mejor perspectiva de cómo utilizar la palabra since y la palabra because. Recuerda que recientemente estuvimos hablando de las actividades que se pueden realizar en la escuela. Permíteme presentarte una lista de actividades para que encierres en un círculo las que hayas experimentado.
Ten un dispositivo a mano donde puedas grabar o hacerle una foto a la pantalla en caso de que no tengas tiempo de copiarlas todas. Circle the activities that you have experienced at school. Encierra en un círculo las actividades que has experimentado en la escuela. Number 1. Being in a basketball team. Being in a basketball team. Number 2. Studying math. Studying math. Number 3. Playing with my friends. Playing with my friends. Number 4. Reading books. Reading books. Number 5. Researching on the internet. Researching on the internet. Number 6. Participating in a science project. No, in science projects. Number 6. Participating in science projects. Participating in science projects. Number 7. Writing poems. Writing poems. Number 8. Playing an instrument. Playing an instrument. PE classes. PE classes. That's number 9.